oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano, como siempre, de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Ya saben que en esta sección repasamos la geografía de aquellas aldeas, pueblos, ciudades y localidades con una presencia judía notable en el este de Europa. Y habíamos hablado hace 2 semanas de una primera parte de una localidad muy destacada conocida como Samosh, y que seguiremos hablando de ella ahora mismo, ¿no? Efectivamente, Jorge, porque Samosh tiene muchas características interesantes para la geografía y la historia del Yiddish y no nos dio tiempo a terminar de hablar de ella. Continuamos pues. La primera sinagoga de Samosh estaba hecha de madera y se construyó a finales del siglo XVI, cuando también se inauguró el cementerio judío. Más tarde se erigió una impresionante sinagoga de estilo renacentista, coherente con el entorno urbano, y la comunidad de Samosh extendió su influencia sobre unas cuantas pequeñas comunidades del entorno, como entre otras la de Frampolo Bilgoray, de esta última era oriunda la madre de Isaac y Yoshua Bashevis Singer, razón por la cual el Premio Nobel de Literatura vivió un periodo de su infancia en ese shtetl, en esa aldea. Durante los siglos XVII y XVIII, Samosh fue muy conocida precisamente por sus sabios estudiosos de la Torá, como Rabbi Aryeh Leib, autor de Sheagat Aryeh, que además fue escogido como emisario para viajar al Imperio Otomano y conocer allí a Shabtai Tzvi, el que luego se revelaría como falso Mesías. También nacieron allí importantes cabalistas y tuvo mucha importancia en Samosh y los pueblos de sus alrededores la corriente jasídica. A finales del siglo XIX y principios del XX ganaron mucha influencia varios rabinos nativos, entre otros Rabbi Moshe Yoshua Eshel Val, autor de Beit Moshe y tío de Yitzhok Leibush Pérez, del escritor en Yiddish. El dominio austríaco favoreció, al final de la 18ª centuria, la introducción del iluminismo, de la Ascalá, y uno de sus líderes locales fue Yosef Zederbaum, padre de Alexander Zederbaum, más tarde editor del periódico hebreo Amelitz, del cual hemos hablado cuando visitamos por primera vez Samosh. La influencia austríaca también llevó a la introducción de escuelas judeo-germanas, donde se estudiaban asignaturas como matemáticas o lengua rusa y alemana, además de las propias de la tradición judía. Mientras algunos niños continuaban estudiando, primero en el Heider, la escuela elemental, luego en el Talmud Torah y más tarde en la Yeshiva de estudios superiores, otros eran enviados al gimnasium público o a escuelas secundarias privadas de educación más general y laica. La comunidad tenía sus propias instituciones asistenciales, hospital, asilo, una mutual que prestaba dinero sin intereses a comerciantes y artesanos judíos de la villa, e incluso una cantina que servía comida kosher a los soldados judíos que servían en la guarnición rusa que estaba ubicada en la ciudad. Pero la creciente represión política del imperio zarista de las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX trajo 2 consecuencias principalmente. Una de ellas fue el numeroso grupo de emigrantes, sobre todo a Estados Unidos, y que muchos judíos se involucraran en movimientos políticos como el Bund y en organizaciones sionistas socialistas como Poalei Zion. La revolución de 1905 fue bienvenida por los trabajadores judíos de Samosh, que reclamaban mejoras en sus condiciones laborales, pero la represión que les siguió implicó que muchos de ellos fueran arrestados e incluso enviados a Siberia. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Samosh fue ocupada brevemente por el ejército austrohúngaro, luego los rusos la recuperaron y los judíos fueron acusados de simpatizar con los austríacos. Por dicha razón,
fueron fusilados 11 de ellos. El Imperio austrohúngaro volvió a ocupar la villa hasta el final de la Gran Guerra. Muchos de los habitantes abandonaron Zamość durante esa contienda y otros muchos murieron a raíz de una epidemia de tifus que se desató en 1916. En el período de entreguerras, la villa fue parte de la República Polaca. Durante los años de la Primera Guerra Mundial y los que siguieron, que fueron muy duros para los judíos de Zamość, debido a que la actividad económica tardó en recuperarse hasta llegada la década de 1920 y el nivel de vida descendió de sus estándares anteriores y volvió a hacerlo debido a la Gran Depresión de 1929 que tuvo profundos efectos en Polonia. A eso hay que sumarle la política cada vez más represiva del gobierno polaco contra los judíos. Muchos de ellos solo pudieron subsistir porque recibieron ayuda de las instituciones comunitarias. Las actividades sionistas habían ido en aumento desde la ocupación austríaca y para la década mencionada todos los partidos sionistas relevantes tenían seguidores en Zamość. Los movimientos juveniles incluían el Hashomer Hatzair, Dror, al que también se conocía por su nombre alemán, Freiheit, Beitar, Anuar Hatzioni y otros. Se preparaba a los que aspiraban a emigrar a Palestina en labores agrícolas en un sitio llamado Avigdoria, una granja perteneciente a Ejalutz, movimiento que se instaló en unas tierras del activista sionista local Avigdor Ilander, de ahí el nombre de la granja. Durante este mismo periodo, el movimiento sionista a la vez auspició y apoyó económicamente la creación de clubes deportivos judíos como Maccabi, Nordilla y Apoel. Aparte del sionismo, también tenía muchos simpatizantes el movimiento socialista, que en las elecciones previas a la Segunda Guerra Mundial fue votado mayoritariamente en la localidad. Había también un grupo comunista, aunque minoritario, que activaba en la clandestinidad. A esas alturas la comunidad administraba un orfelinato, un hospital y una sociedad de asistencia a la salud. En el año 1928, la mitad de los concejales de Zamość eran judíos, 12, pero en 1929 su número decreció hasta ser solo 6. La primera escuela moderna hebrea de Zamość, perteneciente a la cadena Yavne, fue inaugurada en 1916 y funcionó hasta 1923. La educación judía durante el periodo de entrecontiendas se extendió aún más con la creación de establecimientos preescolares y escuelas primarias y con la escuela hebrea Kadima, creada en 1918, que en 1936 se afilió a la red Tarbut, establecimientos de enseñanza que todavía existen en muchos países. El Gymnasium judío local comenzó sus actividades en 1927 como establecimiento educativo estatal, donde la enseñanza se impartía en polaco. También había una escuela primaria que recibió el nombre de Yitzhak Leibush Peretz y otra secundaria en la que se estudiaba en lengua yiddish. La vida cultural de la localidad se enriqueció con un buen número de bibliotecas públicas, siendo la primera de ellas la biblioteca también llamada Yitzhak Leibush Peretz, que existía desde 1912 y cuyos fondos eran fundamentalmente de libros en yiddish, lo que atraía sobre todo a miembros del Bund. Esta institución hubo de afrontar muchos problemas, como por ejemplo que unos 5.000 de sus libros fueron destruidos cuando la policía local la asaltó. Sin embargo, su actividad se recuperó unos años más tarde y funcionó hasta 1931, cuando fue cerrada por las autoridades con la excusa de que allí se realizaban actividades comunistas. Finalmente volvió a abrir al año siguiente y continuó sus actividades hasta el Holocausto. En Zamość se editaban algunas publicaciones periódicas, tales como el
Samostischer Stimme, la voz de Samosh, un periódico en Yiddish que se publicó hasta 1939, o el Samostischer Wort, la palabra de Samosh, que comenzó a editar en 1930 Agudat Israel. Con el Haber, la fuente, también se editaba, y Unser Geist, nuestro espíritu, dedicados estos dos últimos a temas religiosos. Entre tanto, se iba incrementando cada vez más la política antisemita en Polonia, que en esta localidad se expresó en un boicot a las tiendas de los judíos, al igual que con ataques violentos contra sus propiedades. Y pese a que la emigración continuó, la población judía se incrementó, de modo que en los inicios de la Segunda Guerra Mundial había en Samosh 12.000 judíos, lo que representaba un 45% de la población total. El ejército alemán ocupó la ciudad en septiembre de 1939, es decir, junto a la invasión general de Polonia. Y los duros ataques aéreos nazis se cobraron la vida de muchas víctimas judías nativas y de muchos refugiados procedentes de otras regiones de Polonia. La fuerza ocupante, junto a los antisemitas locales, aprovecharon para saquear sus propiedades y asesinar a muchos judíos. Hubo un breve periodo de 2 semanas en el que el Ejército Rojo ocupó la ciudad, pero cuando estas tropas retrocedieron, se estima que unos 5.000 judíos abandonaron la villa tras ellos para huir hacia el interior de la Unión Soviética. En octubre de 1939, los alemanes, como hicieron en otras muchas partes, nombraron un Judenrat y obligaron a los judíos a pagar una contribución, entre comillas, de 100.000 zloty y a proveer diariamente de una fuerza de 250 hombres para duros trabajos, una cuota que más tarde se incrementó hasta llegar a los 500 y luego a los 600. En ese momento la población judía local era de algo más de 4.900 personas, según un censo realizado en este caso por el Judenrat. A finales de 1939, los alemanes expulsaron a 500 judíos de Lodz, Kalo y Blocklebeck y los realojaron en Samosh. El Judenrat instaló a estos refugiados en las casas de aquellos judíos que habían huido a la Unión Soviética. Poco después, unos 150 ancianos y niños de este grupo fueron asesinados por los nazis. La presión continuó con el paso del tiempo, imponiéndose a los judíos natales las mismas obligaciones que a los de otras ciudades y pueblos. Obligación de usar una estrella amarilla en sus ropas, restricción de movimiento, cartillas de racionamiento de comida, etc. Y siguió así incrementándose el número de trabajadores forzados, incluso muchos fueron expulsados a otras localidades de la región de Lublin. En 1941, unos 7.000 judíos fueron obligados a mudarse a un gueto abierto en un distrito nuevo de Samosh y la oficina del Judenrat se instaló en una sinagoga que había en el mismo. La situación en el interior del gueto se agravó a raíz de una epidemia de tifus y en abril de 1942 toda la población judía fue enviada a concentrarse en la plaza del mercado y antes de que partieran se le disparó a unas 90 personas y en el camino a unas 150. ¿Y a dónde iban? Unos 3.000 fueron deportados inmediatamente al campo de exterminio de Belzec, otros 2.000 le siguieron poco después, así como un número igual de judíos procedentes de Checoslovaquia y Alemania. La segunda deportación fue al mes siguiente y más tarde se enviaron también judíos en una tercera deportación, en este caso a Sobibor. Varios cientos de ellos consiguieron ocultarse, pero fueron descubiertos y arrestados con la ayuda de la fuerza de bomberos polaca local. Después de mantener a estos capturados durante 8 días sin agua ni comida, se los fusiló en el cementerio judío. También los que quedaban en el gueto fueron asesinados, en este caso en 1943, y 1.000 más también asesinados procedentes de los campos de trabajo forzados de los alrededores de Samosh
en este caso deportados a Majdanek. Durante estos terribles años, varios cientos también huyeron a los bosques donde se unieron a los partisanos soviéticos. Tras ser liberada Zamość por el Ejército Rojo, regresaron los primeros 12 supervivientes judíos, acompañados de unas 300 personas que también regresaban de la Unión Soviética. Pero la población polaca local los recibió con hostilidad y hasta con violencia, lo que supuso la muerte de 2 judíos en 1945, ya perdida la guerra por los nazis, en este caso a manos de antisemitas locales. De modo que la mayoría de los judíos abandonaron la ciudad rápidamente y en 1947 solo se contaban 5 habitantes judíos en Zamość. Bueno, una historia... Sí. No, digo que es una historia con un final triste, ¿no? Sí. Bueno, algunas instituciones culturales que habían tenido los judíos, como una biblioteca pública, posteriormente se convirtió en otro tipo de edificio al servicio ya, digamos, de la Unión Soviética, en fin, que no quedó nada de lo que fue la historia de la comunidad judía de esta localidad de tanta importancia. Ya habíamos hablado de algunos de los oriundos de Zamość cuando la visitamos por primera vez, que alcanzaron un notable renombre a nivel internacional. Pero todavía nos quedan y nos quedarán más, pero por citar a los más importantes, en este caso vamos a hablar de Mordechai Strigler, un escritor en yiddish que fue editor del Forward desde 1987 hasta el año de su fallecimiento, ocurrido en 1998. Aunque este hombre había sido ordenado rabino en 1937, después de la Segunda Guerra Mundial se dedicó a la literatura y publicó una obra en 6 volúmenes titulada Ausgebrannte Licht, Velas extinguidas, sobre la Shoah, sobre el Holocausto, y en 1955 Georemt mit Wind, que traducido significa abrazado o brazo a brazo con el viento. Una novela histórica sobre la vida judía en Polonia durante los siglos XVII y XVIII, además de publicar otras obras, artículos y ensayos. Strigler fue galardonado con el premio Itzik Manger de literatura en yiddish en el año 1978. Por último, es imprescindible señalar a uno de los más importantes nativos de Zamość, el gran escritor y uno de los 3 cofundadores de la moderna literatura en lengua yiddish, a Yitzhak Leibush Pérez. Y yéndonos totalmente a otra área, digamos, también nació en Zamość la revolucionaria Rosa Luxemburgo, figura histórica de relieve internacional. Ya ves, Jorge, cuánto ha dado de sí Zamość y podríamos seguir visitándola mucho más. Pero bueno, basta con esta muestra. Con esta muestra de estas 2 entregas sobre Zamość que culminamos hoy, pero volveremos dentro de 2 semanas para seguir hablando de otro punto de la geografía del Yiddish. Muchas gracias, Barda Fishbein. Gracias a ti, Jorge, y saludos a los oyentes de Radio Sefarad.